Qué gusto tener hoy en Latinos, miren nada más que pedazo de mesa, María Amparo Casar, Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues tengo que preguntarles de los dos videos y expedientes que han salido, el caso Lozoya y el caso Pío López Obrador. ¿Cómo lo ves? ¿Son diferentes? ¿Son distintos? Como dice el presidente. ¿Cómo lo ves tú, Héctor Aguilar Camín? Bueno, yo creo que estábamos entrando a la guerra de los videos que Castañeda, por lo menos que yo sepa, había previsto y previó con mucha anticipación, en el sentido muy simple de decir, nosotros partimos de la idea de que había un pacto de impunidad del presidente López Obrador con el expresidente Peña. Y hay muchísimas razones para explicar eso. Hay incluso cosas publicadas de la intervención del presidente Peña en favor de la campaña para López Obrador, como pues inventándole un delito a Ricardo Anaya. Hay muchos momentos en que es clara, digamos, el acuerdo, la complicidad política del entonces candidato y el entonces presidente. Entonces, pensábamos que había este pacto de impunidad, pero este pacto de impunidad parece haber quedado en entredicho justamente con la ofensiva del trompetista Lozoya, porque sí está muy claramente en toda la versión, en el cuento de hadas que cuenta Lozoya, en su deposición, o como se llame. Yo creo que la palabra deposición en su caso admite los dos significados del idioma. Es una chuza de un tamaño tal, que para probar eso va a necesitar, pues no sé qué carreta de videos. Y solo tiene uno. Bueno, en ese momento uno tiene la impresión de que quedó roto el pacto de impunidad, por lo menos en el ámbito mediático, y muy probablemente lo que estamos viendo es la respuesta del otro lado, que no hizo el pacto de palabritas, sino que también tiene municiones que tirarle al presidente y que está empezando a tirar. Pues ¿desde dónde? Pues desde digamos, desde los usos y costumbres de los videos, que incriminan. Salvo que estos no solo incriminan, sino que realmente están retratando al hermano del presidente recogiendo dinero de un funcionario muy alto de este gobierno en ese momento para la campaña electoral, que creo que es de 2015. Bueno, eso es un delito. Y el presidente, que siente que su palabra lo absuelve de cualquier responsabilidad, cometió el gigantesco error de aceptar que así es en una de sus conferencias mañaneras. Y al aceptar que así es, lo que aceptó es que él era consciente de eso, utilizó eso y es autor o coautor de un delito. Es un delito electoral llevar dinero en efectivo a las campañas, dinero ilegal a las campañas, y tiene pena de cárcel, ¿no? María Amparo sabrá de cuánto es, pero no es pequeña, es una pena de cárcel corporal. De manera que hemos visto en esta ida y venida del bombardeo de los videos, al presidente de México aceptar en público, en un acto oficial de su mañanera, que cometió un delito electoral. Él cree que está justificado porque es su causa, pero la verdad es que se metió a un terreno en donde legalmente no tiene para dónde hacerse. Jesús Silva Herzog. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Héctor. Me parece que lo que escuchamos la semana pasada de esta confesión orgullosa del presidente López Obrador de haber cometido delitos, que efectivamente eso fue lo que dijo el presidente de la República, que pues había sido beneficiario de todas estas aportaciones, que recibía en una cuenta de Banorte un salario regularmente, del cual pues no enteró a la autoridad fiscal, por una parte, y por el otro lado que su partido político se financiaba con recursos de los que no informaba tampoco a la autoridad electoral. Entonces, sí creo que es muy notable que el presidente de la República, que nos dice que no prepara sus conferencias mañaneras, pues tampoco tiene asesoría de abogados que debería consultar en asuntos Cierto. Que tienen estas implicaciones. Ahora, yo creo que
a mí lo que me parece más preocupante en este mundo de los escándalos de video es que pues parece que vamos a quedar atrapados en estas incriminaciones mediáticas, con gran indignación colectiva, con gran rabia de todo mundo ante las cosas que se exhiben y que son vistas, pero no parece que esto pueda tener una conducción jurídica correcta, y eso a mí me parece muy preocupante. El hecho de que el presidente de la República, de hecho, tenga casi la intención explícita de torpedear las perspectivas judiciales de un asunto que es indispensable, saber cómo estuvo metido Odebrecht en el financiamiento de la campaña de Peña Nieto, hasta dónde llega esta corrupción en las altas esferas de su administración. Y creo que lo que estamos haciendo es simplemente aventar basura al aire, echar a andar el ventilador, y eso es lo que estamos nosotros respirando, pero sin la perspectiva de que esto se conduzca por un camino que nos acerque a la verdad y que castigue a los corruptos. María Amparo. A ver, ya, híjole, es que ya tocaron muchísimos temas. Creo que estamos más allá de una guerra de videos. Estamos ante fenómenos de continuidad del horrible régimen neoliberal que nos gobernó por 36 años. Aunque no me crean, utilicé parte de mi sábado para escuchar una más de las, bueno, esa no es mañanera porque es vespertina, de López Obrador, que tenía su cuadro de Madero atrás y junto tenía a su estatuita de Ricardo Flores Magón. Yo lo que diría, estando de acuerdo desde luego con Héctor y con Chucho, ahora les digo lo de la pena que merece el delito grave de delito electoral en particular, porque ya se tipificó como grave, pero estamos ante un fenómeno, el primero, que es lo de la ilegalidad. Grabar videos y difundirlos, quiero subrayar difundirlos, ¿sí? Es un delito, ¿sí? El presidente difunde sus videos en las mañaneras, ahí ya, o sea, todo se nos olvida, pero es un delito, ¿sí? Segundo, digámoslo con claridad, cualquier dinero que se entrega a un partido político sin ser declarado al Instituto Nacional Electoral no importa según la ley, no es que no me importa a mí, no importa su origen, no importa su destino, es dinero ilegal. Y entregarlo, aceptarlo o utilizarlo es francamente un delito. Si es poco o es mucho, eso no tiene importancia. Tiene importancia para privar de la libertad a aquel que comete el delito y va entre 5 y 15 años de cárcel. Entonces, 15 y 5 son 20, entre 2 a 10 no hay posibilidad de librar la cárcel. Siento mucho decírselos. Pero creo que esta guerra de videos, como la llama ahora Héctor, pues revela una costumbre propia de la política mexicana, lo siento, de la política de todos los partidos, incluido Morena, incluido hoy el partido en el poder. No es ninguna novedad esto del dinero sucio en las campañas. En el libro que escribimos sobre dinero bajo la mesa, pudimos demostrar que por cada peso reportado al INE, hay 25 pesos que no reportan los partidos al INE. Estoy hablando de todos, Verde, Morena, PRI, PAN, PRD, todos. Y por cada peso que se permite de acuerdo al tope de campaña, se gastan no solamente 25, se gastan un poco menos, se gastan 15 pesos más. Entonces, todos han sobrepasado su tope de campaña y todos han subreportado lo que ellos reciban. Lo que tenemos ahorita, me parece, es un cambio absoluto de discurso. Si es para una buena causa como la de Leona Vicario, y no fue nada más la esposa del presidente, al día siguiente salió en todas las redes un postercito y abajo decía el sello Gobierno de México. Si es Leona Vicario, que usa su fortuna para la causa independentista, si es Madero, que usa para la revolución, o si es Flores Magón, que ayer también con la estatuilla en la mano nos decía que recibió dinero para comprar una imprenta y poder
poner en circulación el periódico Regeneración, entonces sí se vale. Lo que veo, para reforzar lo que dice Chucho, es que se vale de acuerdo con la causa, y la causa la define el presidente de la República, y el presidente ha decidido, a través de sus palabras, exonerar la parte de los videos que le corresponden a él y castigar a la que corresponde al culebrón de Emilio Lozoya. Nada más una cosa para precisar. ¿Puede el presidente María Amparo ser enjuiciado por delito electoral y ser sancionado y castigado con 10 años de prisión? ¿O no lo permite la ley tratándose de prisión? Todavía no lo permite la ley y lo va a decir. Ya lo dijo el presidente de la República, que él ha querido quitarle el fuero al presidente. Todavía esa ley no pasa, así que el presidente todavía no puede ser enjuiciado por ese delito. Jorge Castañeda, ¿qué te parece? Mira, dos elementos de contexto, Carlos. En primer lugar, la razón de fondo, creo yo, María Amparo conoce el tema mejor, pero quizás yo lo viví un poco más de cerca, por la cual hay ingresos de dinero ilegal o no reportado, es porque hay egresos ilegales o no reportados. Tú no puedes usar la lana del INE para dispararle una parranda a los periodistas de La Fuente que te cubren, sobre todo si la parranda incluye cierto tipo de actividades que muchos periodistas disfrutan con mucha alegría y con toda la razón del mundo. Eso no se puede reportar al INE. Nos costaron tanto las actividades extracurriculares de los periodistas de La Fuente. Pero tampoco puedes reportar muchos otros gastos, encuestas de cierto tipo, compras de tiempo surrepticia de periodistas para que te hagan entrevistas. En toda la provincia mexicana, tú llegas a una ciudad de provincia, hablas con los medios locales y todos te dicen, claro que sí, una entrevista, prime time, la mejor de todos, el tiempo que quieras, es tanto. Tú puedes o no pagarlo, pero no puedes reportar al INE que le diste 50,000 pesos al conductor del noticiero de la noche de Saltillo para que te entreviste, porque ese gasto es ilegal. Entonces no puedes usar dinero legal para gastos ilegales. Necesitas dinero ilegal para gastos ilegales. Este es un incentivo que está dentro del mecanismo que lleva a que a fuerza necesitas bolsas de dinero, de papel, de plástico, maletas, lo que tú quieras. Eso es aparte, de origen brasileño, mexicano, tabasqueño. No sé si Tabasco es muy distinto a Brasil o no, en fin, eso ya se puede discutir. Son tropicales los dos, en fin. Eso es un elemento fundamental de todo esto. El otro tema que vale la pena comentar es el de los videos. ¿Por qué hay videos? Bueno, eso relativamente puedo decir que me consta del caso del Pemex Gate de junio del 2000 y del caso de Zafiro del 16 para el PRI. ¿Qué es lo que pasa? Sale lana del Estado, del gobierno, para las campañas del PRI, pero se lo roban, se lo chingan en el camino. Es el modus vivendi, es el modus de operación. No pueden no hacerlo. Son como el alacrán. La lana que salió de Pemex no le llegó a los operadores de la Bastida para sacar el voto verde en la mañana del 2 de julio. No llegó. ¿Por qué no llegó? Porque se lo clavaron en el camino. ¿Por qué no le llegó la lana a los candidatos a gobernadores que había puesto Manlio en el 2016? Porque se la clavaron en el camino. Entonces, ¿cómo comprobar que no te la clavaste? Pues con un video, con el teléfono. No, a ver, que quede claro, yo sí le entregué la lana al hermano del presidente. Ya que hizo él con ese dinero, yo no sé. Yo le entregué. No, yo sí le entregué el dinero, supongamos de Pemex, a los operadores del PAN en el Senado. Yo lo entregué. Ya ellos qué hicieron con ese dinero, no sé, pero yo ya estoy cubierto. ¿Por qué? Porque hay la sospecha muy bien fundada
de que se roban el dinero. Es decir, este es dinero robado que vuelve a ser robado. Y probablemente pueda ser robado unas 3 o 4 o 5 veces más, porque la cadena es infinita. Ahora, por cómo retratan el asunto y la manera en cómo el presidente abordó el tema de los videos de su hermano y su financiamiento y el financiamiento de su campaña y de su movimiento, me lo pintan como un orgulloso delincuente. Es decir, un hombre que confiesa delitos electorales, pero dice estar muy orgulloso de haberlos cometido. Y entonces separa. Dice, lo de Lozoya es extorsión, es mordida, es corrupción. Lo de Pío López Obrador y David León son aportaciones a la causa, ¿no? Es decir, están en dos bolsas separadas. ¿Se vale separarlos, Jesús Silva Herzog? Y en ese sentido te pregunto, ¿cómo separar también un genuino deseo por la rendición de cuentas y por el fin de la impunidad con el atestiguar y ni modo de no denunciar el claro uso político de uno de los expedientes de entrada, pues al no darle el mismo trato que al otro de los expedientes? Sí, bueno, por supuesto que no es sostenible este argumento de López Obrador, que es en el fondo la idea que él expresa de muchas maneras de tener tal valor moral que está por fuera de todas las tentaciones, que no es igual, no somos lo mismo, nos dice una y otra vez, como si la ley fuera para aquellos mortales que están fuera de su órbita, pero a él simplemente lo único que le corresponde es la admiración de la patria. Yo creo que de ninguna manera puede aceptarse ese argumento que plantea Andrés Manuel López Obrador una y otra vez, y necesitamos aplicar la ley para todos, pareja. Lo que hemos visto recientemente me parece muy notable de esta manera de entender la política que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y lo que resulta muy curioso es que pueda llegar a ser persuasiva para sus adeptos. El hecho de que se haga esta invocación que recordaba María Amparo hace un momento de los héroes de la historia, como los ejemplos para conductas que hoy son explícitamente conductas delictivas. Y que de esta manera vuelve esta cantaleta de que el único paralelo que es justificable para hablar de la vida y la obra y los milagros de Andrés Manuel López Obrador, pues son los héroes de la patria, porque no tenemos nosotros por qué aplicarle esas leyes que son pues para la gente chiquita, no para los héroes de la patria como Andrés Manuel López Obrador. Para usar su metáfora, Jesús, ¿dirías que claro que tiene manchado el plumaje? Me parece que sí, por supuesto. Creo que nos lo confesó hace unos días. Es decir, no es que nosotros queramos atribuirle conductas, sino que estamos escuchando lo que él dijo. Él confesó un delito la semana pasada. Lo hizo ante las cámaras y frente al micrófono. Lo que hizo fue financiar de manera ilícita su partido con pleno conocimiento de causa. Creo que hizo incluso una cosa peor que no sé si pasó desapercibida. En algún momento de su discurso, después de que dice que sí, en efecto se recibió, que eran cantidades pequeñas, etcétera, y luego dice, pero acuérdense que no ganamos ninguna elección, como si el hecho de haber metido dinero a las elecciones del 2015, y lo dijo claramente, no ganamos prácticamente ningún municipio, como era dinero supuestamente del asesor de Manuel Velasco, entonces gobernador de Chiapas, y en efecto fui a checar qué ganó y qué perdió Morena, nada más ganó un municipio. Pareciera que esto, según López Obrador, justifica que ese dinero pues no influyó en los resultados electorales y el dinero de los demás, el usado en el 2006 y en el 2012, sí hizo que perdieran las elecciones. Y la otra cosa, Jesús, que también dijo,
bueno, más bien que también omitió, ahora sí no se refirió al INE ni dijo que su trabajo era muy deficiente. Lo ha dicho 20,000 veces en las mañaneras que el INE no sirve para nada porque es incapaz de fiscalizar los recursos. Y ahora no dijo que no fue capaz el INE de fiscalizar los recursos de Morena, siempre las dos varas. Ahora, en una parte del video que revelamos en Latinos, el de Pío López Obrador, conversan ampliamente los dos de que esa lana busca posicionar a Morena de cara al 2018, a la elección presidencial del 2018, porque el presidente dijo, esto no tiene nada que ver con el 18. Bueno, lo que dice el video es otra cosa. Héctor Aguilar Camín, el plumaje del presidente y sustraerse, digamos, como pone Jesús Silva Herzog, de lo mundano. Las leyes no aplican para los grandes, solo aplican para los chiquitos. Mira, es una retórica muy efectiva, pero muy infantil, de un político profesional diciendo que él vive en un pantano y todo el mundo está manchado en el pantano menos él. Bueno, pues es un cuento de hadas para tu hijo más tonto. La verdad es que lo que nosotros vemos en López Obrador es todo lo contrario. Vemos quizá el político más profesional que hay en México. Lo que quiere decir que juega con las condiciones reales que se presentan y trata de obtener de esas condiciones reales las mayores cosas a su favor. Y esto es lo que ha hecho. Y una de las cosas reales con las que hay que jugar en México, y esta es la gran desgracia de la democracia mexicana, es la corrupción de las elecciones, en el sentido de que hay, como dijo María Amparo Casar, una cantidad gigantesca de dinero ilegal y no hay quien haya participado en una elección en México sin haber cometido ese delito de llevar más o menos dinero ilegal a las campañas. De hecho, es el modus operandi de todos los gobiernos elegidos democráticamente, a hacer un cochinito para garantizar que en la siguiente elección el que sea electo sea de su partido, de manera que no lo meta a la cárcel. Y entonces esa cadena es la que da una rueda de la corrupción sistemática como parte de todo el andamiaje y la manera como procesan los políticos profesionales sus elecciones. Morena también, el PRD también, el presidente también, todos y cada uno. Una de las desgracias, pero ¿cómo se corrige esto? Se corrige reconociéndolo y atacándolo de la manera en que hay que atacarlo. Hay una fiscalía anticorrupción, pero ahora se nos está yendo una oportunidad de atacarlo del verdadero momento, de la verdadera forma que hay que atacarlo, que es con los tribunales, con investigación, fincando responsabilidades, castigando a los corruptos, cambiando las leyes que hagan falta para que esto no se repita. Y ahora lo que está sucediendo en este momento, como decía muy bien Jesús al principio, es parte de la tragedia del momento. Le estamos diciendo adiós a los tribunales. Los tribunales no van a ser el espacio en donde vamos a investigar, a conocer, a especificar los delitos, a probarlos y a castigarlos. Entonces, nos va a quedar la asignatura pendiente de la corrupción sistemática del dinero ilegal en las campañas. Ya sabemos ahora por los videos que el plumaje de ellos es del tipo de gente que habita en el pantano. Y el presidente López Obrador, que sigue contando este cuento para su hijo más tonto, debería de tener claro que quizá no hay otro político en el mundo, por lo menos no en la política mexicana que yo recuerde, que tenga grabados tomando dinero ilegal a su colaborador más cercano, Bejarano, hace unos años, y ahora a su hermano. No creo que haya otro político que tenga unos videos tan personales de gente tan cercana a él, incurriendo en un delito tipificado, como lo ha dicho María Amparo Casar. Carlos, sí, yo creo que aquí el tema va a ser cuántos videos hay. Se supone que del lado de Lozoya no hay más, se supone. Y si uno lo piensa, es probable que no haya más por la siguiente razón. López Obrador y Morena no tenían la capacidad de andar grabando o de andar comprando a gente que grabara, pagándole, durante los últimos 6 o 12 años.
porque no estaban en el gobierno. Tenían el gobierno del DF, tenían desde luego algo de dinero primero del PRD y luego de Morena, pero digamos, la capacidad de grabar, de investigar, de seguir, de perseguir, que tenía Peña Nieto en el gobierno, por un lado, durante 6 años, y López Obrador durante esos mismos 6 años por el otro, esas dos capacidades son inconmensurables, es decir, no hay comparación posible. Lo cual me hace pensar que López Obrador, en efecto, tal vez ya no tenga muchos más, y por eso dijeron tenemos uno, mientras que Peña Nieto y compañía han de tener muchísimos. Es decir, no es concebible que no hayan seguido a Andrés Manuel y a su grupo pequeño de colaboradores todos los días desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018, seguido con celulares, Zooms, Zoom del viejo tipo, es decir, lente Zoom, no el que estamos usando, intervenciones telefónicas, todo lo que se quiera. No eran idiotas, es el viejo Luis Cabrera, hombre, no los acusamos de idiotas. A ver, lo tienen que haber hecho. De esa enorme cantidad de material, ese material gigantesco, pues es muy probable que haya más videos comprometedores. Es lógico, no se necesita ningún doctorado para entenderlo. Ahora, ¿lo van a usar o no lo van a usar? Pues eso ya depende del entendimiento entre ellos. Si López Obrador entendió que en la opinión de Peña, Videgaray y compañía, todo lo de Lozoya se pasó de la raya, es decir, violó el pacto y deja de estar fregando, por así decirlo, entonces los otros no van a sacar más videos. Si él no entiende y sigue, entonces los otros van a sacar más, porque yo sí estoy absolutamente convencido de lo que decía Héctor al principio. Hubo un pacto, ellos creen que lo violó López Obrador, y este es un primer disparo, una primera advertencia. Oye, ya te pasaste de la raya, ya violaste el pacto, síguele y le vamos a seguir nosotros también. Ahora, ¿cómo queda el discurso político de cara al 2021 con todo lo que hemos atestiguando? Jesús Silva Herzog Márquez, para hablar de Calderón, tenemos a García Luna en el bote en Estados Unidos. Para hablar de Peña Nieto, tenemos a Lozoya cantando como tenor, y además los videos no poco escandalosos, o el video no poco escandaloso de las maletas de lana para los operadores del Senado panista. Y ahora con el tema López Obrador, a lo que ya se venía diciendo de Bartlett, de Meréndira, pues tenemos al hermano, a Pío, y al funcionario estrella, David León. ¿Cómo queda la cancha en materia de corrupción? ¿Va a ser diferenciador para el 2021 o ya entonces es otra cosa? Jesús. Me parece que es una gran pregunta, porque mi impresión en estas horas que tenemos discutiendo las revelaciones, las denuncias, los videos, es que puede ser en el corto plazo muy eficaz para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sus leales están por encima de cualquier duda y de cualquier dato y cualquier evidencia que tengan frente a la nariz. El nivel de respaldo y de lealtad a Andrés Manuel López Obrador no lo conocemos en la historia contemporánea de México. Pero yo creo que las otras revelaciones, todas estas acusaciones de Emilio Lozoya, los videos que ponen en cuestionamiento la honorabilidad de los senadores del PAN, yo creo que le da muy seriamente a los partidos de oposición un golpe muy severo. Me parece que en el momento en que tendría que estarse reconstituyendo una oposición que le plante cara al presidente López Obrador, viene este golpe que yo creo que es un golpe muy severo.
porque creo que puede ser la puntilla al PRI. Me parece que esto puede ser el golpe final, el golpe de muerte al Partido Revolucionario Institucional. Y luego a las oposiciones que vienen de la derecha, tanto la tradicional de Acción Nacional como la que quiere encabezar Felipe Calderón, representa también golpes muy duros. En ese sentido, yo creo que en términos políticos, para el presidente López Obrador, puede terminar siendo toda esta temporada de videoescándalos, pues una temporada que resulta rentable políticamente, porque a pesar de que su prestigio pierda, de que su imagen del incorruptible sea ya cuestionada por espacios más amplios de la opinión pública, el golpe a los opositores que tratan de recomponerse en estos momentos yo creo que puede ser devastador. María Amparo. Primero, decir que tenemos muchos más escándalos de corrupción en este gobierno, en estos 2 años o menos de 2 años de administración, Carlos, que los 2 que mencionaste, ¿no? Tenemos incluso ya delitos electorales, el hermano, ni más ni menos que el hermano de Irma Heréndira Sandoval, Amílcar, en Guerrero, ¿sí? Que ya se le pescó en un delito electoral haciendo proselitismo con programas sociales. Tenemos al superdelegado Lomelí en Jalisco, tenemos al gobernador de Baja California que quiso manipular las elecciones para quedarse 5 años, tenemos los ventiladores de Bartlett, tenemos las acusaciones que se han hecho a Irma Heréndira Sandoval sobre sus casas, en fin. Entonces, ahí ya está manchado el plumaje, como decía Héctor. Ahora, estoy de acuerdo, Jorge Castañeda, contigo, en que, como tú pusiste en un magnífico artículo que recomiendo, no están mancos los de la oposición, ¿no? En particular del PRI, y tienen a todas luces un arsenal mayor, porque pues tenían el poder y tenían el dinero que viene aparejado el poder para grabar y para tener todos estos expedientes y usarlos en el momento que les conviene. Pero yo no sé si sería tan optimista como tú, Jorge. Yo veo todavía a un López Obrador bastante fuerte. No sé si este es un golpe irreversible el que sufrió con los videos, como no lo fue, reconozcámoslo, el de Bejarano, lo de Ahumada y lo de su secretario de Finanzas jugando en Las Vegas. Finalmente le pegaron, pero poquito, y esos sí fueron escándalos, creo que incluso más graves con esto. Entonces, no sé, Jorge, si pecas de optimista y no estemos tomando en cuenta qué pesa más, la evidencia que Héctor ha estado escribiendo sobre la realidad y el discurso la semana pasada, ¿qué pesa más, la evidencia o el discurso de López Obrador, su legitimidad, su carisma, llamámoslo como sea, ¿no? Creo que tampoco está manco López Obrador y que con estos discursos, con este monopolio que está teniendo de la comunicación y de fijación de agenda pública y el poderoso uso de la idea del pueblo, ¿sí? Puede librar incluso estos videos. Yo creo que de entre todos los abusos que se han hecho de la palabra pueblo y de la palabra gente, destaca sin lugar a dudas, en primer lugar, que esa categoría ha servido a este y a todos los demás gobernantes para justificar sus acciones. No conozco a ningún gobernante hasta hoy que no haya utilizado o haya justificado lo hecho a nombre del pueblo. Pero de entre todas las desventajas, la palabra pueblo y la palabra gente tiene una ventaja. A querer o no, todos somos pueblo y todos somos gente. Si el empresario de Villacero dio el dinero que salió en el otro, no video, sino audio, ¿sí? Dio $1 millón de pesos y se habla de más y que les... 50. ¿No? 50. Bueno, que dio ese, pues ese es como Leona Vicario, que puso su fortuna de los independientes, no de fortuna, una mujer afluente, y lo puso allí. Entonces, tan pueblo es cualquier empresario, ¿sí? Grande, mediano o chico, para no dar nombres, como pueblo somos nosotros si damos 1,000, 2,000, 3,000, 100,000 pesos a una campaña. Entonces, pues instaurémonos nosotros como pueblo
también y digamos que tenemos el mismo derecho a recolectar recursos para la causa. ¿Cuál es nuestra causa? Nuestra causa es la defensa de la democracia, de las instituciones y del Estado de Derecho. Dos cosas, Carlos, ¿me permites? Nomás rápido. Hombre, ahora sí que por alusiones. No, yo estoy de acuerdo, María Amparo, y no, sí, quizás me expresé mal. Yo no creo que esto vaya a hacerle necesariamente un gran daño a López Obrador en su popularidad o incluso en sus perspectivas electorales para el año que entra. Lo que decía simplemente es que creo que puede tener un efecto disuasivo todo esto para que siga con la ofensiva contra Peña Nieto, contra Videgaray, contra los demás. A ese ring me refería, no al ring político electoral, donde en efecto más bien estoy de acuerdo contigo. Y agregaría, yo tengo otra causa, digo, cada quien tiene las suyas, pero la que a mí me parece que ahorita es una muy buena causa, donde sí se puede donar dinero, es suscribirse a la revista Nexos, porque ante la ofensiva del gobierno, pues sí me parece que, primero, es legal suscribirse, y segundo, pues es una muy buena causa. Entonces creo que hay de causas a causas. A ver, no puedo estar más de acuerdo con esto, pero volviendo a la pregunta, sí, que se suscriban. Imagino. No puedo estar más de acuerdo. Pero volviendo a la muy buena pregunta de Carlos, ¿qué sucede de aquí al 21? Y a la muy buena respuesta, yo creo, de Jesús, porque es verdad que esta salida de López Obrador sobre el PRIAN es una chuza, y es imposible que no de alguna manera les dé la puntilla a muchas de estas formaciones y a muchos de estos discursos. Es claro que no va a dejar surgir con claridad una oposición creíble. Si la hubiera, pues ya estaría López Obrador un poco como está ahora el presidente Trump, realmente en la lona respecto de la intención de los votantes. Pero también hay que decir esto, Jesús, es imposible que solo con eso pueda el presidente salir avante de un momento tan malo que presenta el país en gran medida como resultado de su gobierno, de sus decisiones. Trae encima una crisis económica de tamaños históricos, o quizá peor, porque no tenemos memoria realmente de una crisis de este tamaño. Trae encima un mal manejo de la pandemia catastrófico y cada vez más inmanejable para él. Y encima de esto aparece de pronto que su partido Morena es un partido igual de corrupto que el PRIAN. No el presidente López Obrador, el partido Morena. Y las elecciones del año entrante no van a ser solo ni fundamentalmente contra el presidente López Obrador, que quién sabe cómo llegue ahí después de que veamos el verdadero campo yermo que va a dejar la crisis, sino que las elecciones van a ser contra candidatos de Morena. Y ahí me parece a mí que la cuestión, lo hemos dicho varias veces, que la cuestión local va a tener un peso muy importante. Y ahí es donde vamos a ver qué tan desgastados están realmente los partidos tradicionales y qué tan desgastada está Morena, qué tan desgastada está la promesa de un México mejor que hizo mejor que nadie el candidato López Obrador, y qué tan harta está la gente simplemente para decirle no a eso y ponerse en una situación como la que trajo a López Obrador. Cualquier cosa va a ser mejor que lo que hemos tenido. Así que no importan los riesgos. Igual, si la sociedad localmente se voltea y le dice a Morena, pues ya visto lo que has hecho, cualquier cosa menos tú, ahí puede haber una reserva de frustración que se vuelva una manera, una forma de renovación de las intenciones de votos. Y en todo caso, digamos que hacia el 2021 hay una enorme cantidad de incógnitas pendientes fundamentales que no podemos responder ahora. Pero no podemos tampoco desde ahora decir esta ventaja, el presidente va a llegar con una ventaja que de alguna manera va a terminar de abolir a la oposición. Yo creo que la oposición surge. Pero Héctor, tiene que haber algo frente a López Obrador. Y en términos de oposición partidista, hasta este momento no existe nada.
No existe ninguna oposición en el país, no existe ninguna institución en el Congreso, en el foro público que le esté plantando cara y que esté construyendo algo para las elecciones. En ese sentido, hay gobernadores. El tiempo está ya apretándose y me parece que el hecho de que pues no tengamos idea de qué quedó del Partido Acción Nacional, de que el PRI no exista, de que el PRD ya que haya prácticamente desaparecido, me parece que es indicación de que para las elecciones del año que entra aún no hay nadie que esté enfrente. Porque si tú nos dices... Están varios gobernadores. ¿Perdón? Están varios gobernadores. Hay que pensar en otra clave. Me parece en clave local. Antigua la posición de los gobernadores hasta el momento. Ya veremos. Tanto en que levantan la mano, se esconden un día después y piden perdón y le dan abrazo al presidente de la República, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos en este momento una oposición que tenga una idea clara de cómo plantarse para el proceso del año que entra. Déjenme les planteo algo. Tenemos por un lado toda esta discusión política sobre la corrupción en los partidos, los delitos electorales, Lozoya, Pío, toda esa parte. Y luego lo que han planteado en esta mesa es, aparte está la realidad, o sea, están los 60,000 muertos de la pandemia, que era el escenario muy catastrófico, según lo había avisorado López-Gatell apenas hace 2 meses, bueno, pues ya llegamos, tenemos la crisis económica, está la crisis en inseguridad. ¿Esas cosas van a permear entre la gente o la gente va a decir, bueno, pues es que la pandemia le pegó a todo el mundo, bueno, pues es que la crisis económica, pues también, mira, si los gringos, miren qué buenos son los gringos, siempre han sido mejores que nosotros, pues vean qué mal están también, y termine diluyendo la responsabilidad del presidente López Obrador por la pésima gestión sanitaria y no haber ni siquiera metido las manos frente a la crisis económica? ¿Cómo la ves, Jorge Castañeda? Mira, yo vuelvo un poco a lo que decía Héctor de la elección local. Si la elección del año que entra es un referéndum sobre López Obrador, es probable, siguiendo a Chucho, que él gane. No sé si gane por 20 puntos o gane por 3 o 4, pero gana. Si la elección son 300 elecciones distritales más 15 estatales sobre candidatos de Morena, muy mediocres, corruptos, ineptos, versus buenos candidatos o candidatos medianamente mediocres de PRI, PAN, PRD, MC y sociedad civil, pues en ese caso yo creo que en efecto puede perder. Tomo un ejemplo que está hoy hay una encuesta en Reforma, el estado de Sonora, donde ya hay un candidato de facto de Morena, Alfonso Durazo, y en principio hay un candidato de la oposición conjunta que va a ser Ernesto Gándara, en teoría. Bueno, si ves la encuesta y sumas PAN y PRI, están empatados con Durazo, con 40% de indecisos. Entonces, ¿cuál va a ser el juicio de la gente en Sonora? ¿Va a ser un referéndum sobre López Obrador o va a ser una elección entre un muchacho que no se ha aparecido en Sonora en años, que es el responsable de la inseguridad del país, de cada muerto, etcétera, etcétera, porque así va a ser en campaña, así son las campañas, y un senador, ex senador del PRI, empresario próspero de allá, más bien con un historial limpio, apoyado por varios partidos, etcétera? Pues esos 40% de indecisos, según la encuesta del Financiero de hoy, pues arrancando empatados, pues basta con que unos cuantos más de esos 40 se inclinen por Gándara que por Durazo para que pierda Durazo. Si es un referéndum sobre López Obrador, es probable que incluso en un estado como Sonora la gane. ¿Cuál va a ser? Yo no sé, espero que sea lo primero, una elección local sonorense y no una elección, no un referéndum sobre López Obrador. María Amparo Casar. A ver, porque ya vamos en muchos. Primero, hago mía la causa de Jorge Castañeda sobre Nexos, ¿sí? Creo que el asunto Nexos de la semana pasada es la tercera cosa. Las dos primeras son la corrupción electoral, la segunda es el uso oficial o el uso de la historia oficial por parte de los gobernantes, y la tercera es lo de la libertad de expresión, que también
hermana a la administración de López Obrador con todas las anteriores. Lo que se le hizo a Nexos fue un atropello jurídico acompañado de 2 sanciones totalmente desproporcionadas con un único propósito: acallar o raspar la reputación de la revista Nexos. Ahora, tengo otra causa, esa es una causa por la libertad de expresión y, bueno, mi solidaridad, Héctor, contigo y con todo el equipo de Nexos. Hay otra causa, además, que tendríamos que mencionar en esto de las elecciones del 2021. Es cierto, no existe oposición que recoja este descontento de manera unificada para ningún partido, pero sí creo que estamos minusvaluando a los ciudadanos decepcionados, no solamente por la pandemia y por la crisis económica, sino ya venía la decepción desde antes, venía ya bajando popularidad, no sabemos si su popularidad se traduce en votos, pero sí empieza a gestarse una idea de vota por quien sea, menos por Andrés Manuel López Obrador. Coincido que los gobernadores van a jugar un papel importantísimo y que en esas 15 elecciones tienen que apostar su resto, porque están los 91 distritos electorales, aparte de las propias gubernaturas. Y finalmente creo que hay una causa que tenemos que abrazar todos, que fue el atropello legal, lo hemos escrito varios de los que estamos aquí en esta mesa, que fue que Morena tuviera con 34% de la votación el 51 o 52% de la Cámara de Diputados. Estoy quitando la coalición, no estoy hablando de el PT y de Morena, estoy hablando nada más de Morena. Creo que el INE ya no es momento de reformar las leyes electorales, pero como nos los han demostrado en el INE, se puede trabajar con acuerdos, que es lo que van a tener que hacer con la reelección, porque nuestros diputados no se han dado en más de 6 años, ¿sí?, el tiempo para poder reglamentar la reelección. Pues ahora los del INE tienen que saber cómo regresamos, no al espíritu, a la letra de la ley, que dice claramente que no puede haber una sobrerepresentación de más del 8%. Y en esta elección pasada la hubo de 16%, una muestra más de cómo habría Jesús Silva Herzog hablando de la ilegalidad y de que las cosas no se dirimen en los tribunales, sino se dirimen políticamente. Jesús. Yo creo que los apuntes que han hecho Jorge, María Amparo y Héctor es muy pertinente. Me parece que la gran anomalía del 2018 fue sobre todo el hecho de que la aplanadora de Morena eliminó la diversidad política regional y que por primera vez en muchísimo tiempo el país se pintó con un color. Yo creo que tienen razón al decir que lo que deberíamos esperar es que efectivamente pues la coloratura del pluralismo vuelva a establecerse en los distintos territorios que son tan distintos en términos económicos, demográficos, políticos. Y creo que esa es una expectativa muy razonable de que las cosas vuelvan a acomodarse en su sitio por las dinámicas históricas de los partidos. Ahora, yo creo que también la pregunta que hacías, Carlos, en el sentido de cómo va a pesar la realidad frente al discurso, yo creo que esa es otra de las grandes incógnitas hacia el 2021, porque yo tiendo a pensar que la capacidad para el autoengaño que existe en las comunidades políticas es brutal. Y que en ese sentido sí deberíamos nosotros reconocer que vivimos encapsulados en esferas de realidad que no tienen conexión con la del vecino. Aunque estemos en los mismos ataques del virus y con los mismos índices de inflación, la manera en que se percibe la realidad es radicalmente distinta. Y creo que ese es un fenómeno mundial que vemos también en estos momentos en otras partes del mundo, que es que independientemente de la realidad que te esté dando una cachetada, hay convicciones
e identidades que llegan a estar por encima de esa realidad que de pronto puede llegar a ignorarse. Héctor. Mira, me parece muy interesante todo esto. Digamos que estamos frente a un panorama de muchas incertidumbres y va a depender de que tengan éxito distintos actores en distintas cosas. Por ejemplo, fundamentalmente el presidente lo que quiere es volver esta elección, una elección con él o contra él. Eso es lo que le conviene por todo lo que ha explicado y creo que muy elocuentemente Jesús. Efectivamente, si esta elección es más algo como un referéndum López Obrador, no López Obrador, tiene, incluso a pesar de la realidad adversa de los resultados de su gobierno, tiene un chance. Pero si esta elección no se vuelve eso, sino se vuelve más bien lo que describía Jorge en Sonora, entonces el eje cambia por completo y es perfectamente posible que sea una elección mucho más adversa para López Obrador de la que puede estar esperando. Ahora, esto depende de cosas, puede depender de cosas tan pequeñitas y tan importantes como, por ejemplo, ¿va a poder López Obrador o no va a poder ir de gira a los estados donde hay elecciones a hacer proselitismo por sus candidatos? En principio, lo tiene prohibido por la ley, lo tendría prohibido por la ley. No sé qué nos dirá María Amparo. Si el INE y la institucionalidad vigente le inhibe para López Obrador la posibilidad de estar en campaña él junto con sus candidatos locales, entonces la lógica de Jorge, por ejemplo, la que describe en Sonora, es muy distinta, que sí puede él estar una y otra vez hasta en el último pueblo con Durazo, especialmente en el pueblo en donde mataron a los hijos, a la familia de Barón. Pero si no está esa protección sobre Durazo en Sonora, el solo incidente terrible, dramático, siniestro, del que no han ofrecido ninguna respuesta, del asesinato de esta familia, bastaría para que perdiera la elección de Sonora. Entonces, todo esto está hecho de grandes incertidumbres y de asuntos que van a irse definiendo en el camino. Pero el eje que hemos planteado aquí, creo colectivamente, es, sí, entre más sea una elección por AMLO o contra AMLO, más un referéndum, más chance tiene el presidente de salir bien librado. Lo cual no quiere decir que va a ganar, quiere decir salir bien librado, porque el peso de la realidad es enorme. Y entre más sea llevado por una lógica local, entre candidatos locales de competencia con Morena y no con el presidente en campaña, en los templetes de las ciudades, hablando a favor de sus candidatos, entre más sea una elección local, más difícil va a ser para López Obrador obtener un buen resultado. ¿Crees que tendría que suspenderse la mañanera también, Héctor? Y bueno, yo la incluiría. Si yo fuera partido de oposición, lo primero que haría es decir, mientras dura las elecciones, no puede haber esta intervención abusiva del presidente hablándole al país. ¿Cómo la ves, Jesús? ¿Crees que tendría que prohibirse explícitamente que el presidente salga de gira y haga la mañanera? Pues no lo sé, supongo que será otro de los espacios de batalla. Habrá que pensar dentro de un año qué impacto tenga ese circo de todas las mañanas. No sé si podamos estar viendo también una perspectiva en donde para el propio presidente de la República pueda tener efectos incluso negativos esta exposición. Creo que ha habido casos en donde bajo presión estos espacios creo que también pueden ser para el presidente de la República espacios que puedan llegar a ser incluso perjudiciales. Pero no estoy de acuerdo, María Amparo. No, sí. Quería cerrar contigo, María Amparo, entonces si me dejas, pregunto a Jorge si tiene que, desde tu punto de vista, cancelarse las giras y las mañaneras, y cierro contigo, María Amparo. Yo creo que sí hay que tratar de limitar al máximo la participación de López Obrador en la campaña de medio periodo, de la misma manera que él y otros partidos de oposición trataron de evitar la participación de Zedillo, Fox, Calderón,
Peña Nieto un poco menos porque sus niveles de popularidad eran muy bajos. Muchos candidatos preferían que ni se apareciera Peña Nieto en el 15, ¿no? Lo que sí es importante recordar la participación de Peña Nieto a favor de Peña. Es que vete, ni te aparezcas. Pero bueno, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, todos perdieron las de medio periodo. Algunos con niveles de popularidad inferiores a las de López Obrador hoy, pero otros con niveles de popularidad iguales o superiores, Fox y Calderón. Entonces, sí hay un problema, hay una tendencia histórica que en las de medio periodo la ciudadanía castiga al partido del presidente porque de manera inevitable el presidente y el gobierno y su partido no estuvieron a la altura de las expectativas que habían despertado en la campaña presidencial. Y esto, por cierto, no es privativo de México, es de muchos países, pero en todo caso, la experiencia concreta que tenemos en México desde que hay democracia es esa, es incontrovertible, ¿eh? María Amparo. Jesús, todo lo contrario, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Iba a ser una acotación. Soy, que está difícil, más radical que mis tres compañeros y creo que hasta de ti, Carlos. Yo solamente creo que se tendrían que prohibir durante la campaña las mañaneras. Creo que se tendrían que estar limitando desde ahorita y voy a decir por qué. Las mañaneras y las sabatinas y las domingueras están violando flagrantemente el artículo 134 constitucional que indica a la letra que no se vale la promoción personalizada de las obras, programas sociales, etcétera, de gobierno. A mí, ¿me podría alguno de ustedes explicar si no es promover sus programas sociales cuando el señor se para todas las mañanas a decir, ya le dimos a 1.300.000 jóvenes construyendo el futuro y ahora atendemos a 9 de cada 10 hogares campesinos y 5 de cada 10 hogares y tal, y sembrando vida tal y cual, y hemos hecho, y te pasan los videos, yo me acuerdo los escándalos que había, porque en ese entonces se pasaban en las televisoras las obras, cómo iban avanzando para ir por el tesoro escondido. Tú te tienes que acordar, Carlos, porque trabajabas en una televisora. Vamos por el oro escondido que está en las profundidades del mar, unos anuncios maravillosos, ¿sí? Eso fue controvertido por el propio López Obrador y por la oposición. Hoy en día, todas las mañaneras es la promoción personalizada de la obra y del dinero que entrega el gobierno a que su... hable. Pero que hable. Yo creo que es importante que hable. No tenemos por qué buscar la censura de los actores políticos. Que hable. A ver, Jesús, tú comenzaste diciendo que teníamos que respetar la ley y estamos tú y yo en eso de acuerdo. Bueno, esto es una promoción personalizada de la obra y servicios del gobierno y eso está prohibido por la Constitución. Y cierro con esto, con él o contra él, pues a lo mejor le sale el tiro por la culata, ¿eh? Creo que esta polarización puede llevar a mucha gente a decir todo menos López Obrador. Jesús Alba. A mí me parece que estas políticas paternalistas de callar a los personajes públicos que implican que nosotros no tenemos la capacidad para evaluar la veracidad, la confiabilidad de lo que plantean los políticos, creo que es antidemocrático. Me parece que debe haber rienda suelta a las expresiones de los actores políticos y simplemente que no haya un ejercicio de la promoción como ubicas tú personalizada de esas obras públicas. Pero finalmente yo creo que mientras más abierto sea el debate en el país, mejor para todos. Y porque además creo que efectivamente, como dices tú, es un arma de doble filo. Puede ser en beneficio de quien se promueve o en perjuicio del mismo personaje. Lo que dice la ley es lo que dice la ley. Si quieres, discutimos la ley. Puede hablar de lo que quiera. Lo que no puede es hablar y violar la ley. O hablar y conceder que cometió un delito electoral y que eso no tenga consecuencias. Yo creo que... Pero qué bueno que habló y dijo eso. Ahora, el problema es el que tú dices.
Si no está la competencia de la oposición ahí para exigir algo tan evidente que tiene que exigir una oposición, como contener a este que es su principal antagonista, pues no va a aparecer en ninguna parte, ¿verdad? Si no aparece para eso, que es tan obvio, que es tan legal, que es tan específico, pues la verdad, difícilmente va a aparecer en el nivel nacional. A ver si en el nivel local la historia es distinta. Antes de cerrar y agradecer muchísimo su participación, quería nada más pedirte, Héctor Aguilar Camín, que nos dieras lo último sobre el caso Nexos y el embate de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, estamos viendo el expediente. En el expediente no hay nada que justifique las palabras que ha dedicado la secretaria de la Función Pública a la revista Nexos, diciendo que se falsificaron documentos y que hay dolo. Ella está falsificando el expediente y está actuando con dolo. Y está actuando como una autoridad que ya tomó partido en un proceso que está todavía abierto. Está violando nuestra presunción de inocencia, el debido proceso, y me parece que se está equivocando al volverse una autoridad que tiene en un conflicto que ella ve, que ella administra, que tiene tomado un partido público de una manera que me parece a mí abusiva y que puede ser, por cierto, muy adecuada para la querella propiamente jurídica de parte nuestra. Muchísimas gracias, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva Herzog Márquez, María Amparo Casar y Jorge G. Castañeda. Qué gustazo tenerlos, como siempre, en Latinos. Carlos. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Que les vaya muy bien. Un privilegio.